Vamos a saludar al tiro a nuestros estelares de día jueves. Hoy nos corresponde dar la bienvenida más cordial y entusiasta al diputado socialista Gastón Saavedra. ¿Cómo estás tú, Gastón? Muy buenos días. Muy bien, con el mismo entusiasmo y el mismo fervor y pasión, un saludo afectuoso. Muchas gracias. Y a usted, Álvaro, por favor. Muchas gracias, diputado. Y Francisco Ivieta, que viene entrando por la derecha, igual contento. Muy buenos días, don Francisco. Oye, pero no sé si tu saludo no fue tan entusiasmado para mí, pero espérate, bueno, vamos a hacer no, que sí. Fanfarria. Póngale, levante la fanfarria, por favor. Póngale fanfarria. Oye, ahí. Hoy día habíamos quedado a empezar más temprano, pero parece que no, puras buenas intenciones, don Álvaro. Empezamos más temprano, don Francisco. Empezamos más temprano. Siempre puede ser peor. No se olvide. ¿Quién dijo eso? Hay un tal JC que tiene un programa por ahí en una radio capitalina a la que le tengo un profundo afecto. Oiga, vamos con el tema de hoy día. Sí, queremos hablar de algo que en realidad raya en la vergüenza y el desánimo, porque esto de reconocer la incapacidad de Carabineros por parte del director general para atender las denuncias de violencia intrafamiliar es francamente pero sabes esto que yo tengo que discrepar de ti, Joyce, fíjate. Yo no. Yo voy a discrepar antes de entregarle la palabra al honorable diputado, porque yo creo que decir la verdad siempre es bueno. Bueno. Y sincerar esto, yo creo que lo que es vergonzoso, Joyce, es la cifra de violencia intrafamiliar. ¿Qué fue lo que pasó? Contextualicemos. Lo que ocurre es que ayer fue invitado el general director de Carabineros, el señor, se me olvidó el nombre del general, Ricardo Yáñez, el general director de Carabineros, a una comisión, a una sesión especial de la Cámara Baja. Sesión especial. Entonces, que estaba vinculada con la violencia intrafamiliar. Y resulta que el general yo creo que hizo lo correcto. Él expuso que no tiene Carabineros la capacidad operativa para hacer frente a esta tremenda cantidad de demandas que hay por violencia intrafamiliar. Francisco, Gastón, fíjate que el general director dijo que tiene 90.000 medidas de protección, que todos los días hay 11 víctimas de violencia intrafamiliar por hora. Entonces, ese yo creo que es el tema de fondo. El tema de fondo, claro, pero es que eso tiene que ver también con la relación de la pandemia, con que se ha visibilizado más el problema y todo eso. Seguramente Gastón, que estuvo ahí escuchando, nos podrá aportar alguna otra razón de lo que dijo el general director. No, yo creo que puso el dedo en la llaga. O sea, cuando los números nos cuenta o nos relata cuál es la situación de violencia intrafamiliar que hay en el país y obviamente cuáles son los mecanismos que tenemos como para que eso se resuelva, y obviamente constatamos un hecho aberrante y al mismo tiempo que nos estremece por los números que le entregan. 11 diarios, esos son los que se saben, ¿ya? Es más grave la situación. Entonces tenemos una sociedad muy violenta, una sociedad en que la convivencia al interior del hogar es una cuestión, o entre parejas, es una situación que el país debe abordar, porque usted puede tener, una brigada especial a lo largo y ancho del país para proceder en estos casos, pero el punto es que usted está como en el sofá de otro, usted no está yendo al fondo. Entonces tiene que buscar la fórmula como, primero, a partir de la educación, asumamos esto, que está en la sociedad, de la educación desde la sala pública hacia arriba, de etapa preescolar, usted forma ciudadanos y ciudadanas habilitados para la convivencia sana, para la convivencia fundada en el amor y en el respeto por el otro, para evitar ciertas situaciones como las que hoy día estamos viviendo de violencia intrafamiliar, que son lamentables y que han tenido además situaciones fatales y funestas que después derivan en femicidio. Entonces, más que haber constatado el hecho, a mí me preocupa el tema de fondo. ¿Qué hacemos como sociedad para que ese aspecto de la vida se resuelva para bien en nuestro país? El otro día, Francisco, la psicóloga Claudia Rodríguez nos decía que la institución de la familia es la institución más violenta. Sí, terrible. Y quedamos con Álvaro consternados por esa declaración que nos hacía esta profesional. Ahí, como recién Gastón decía, que efectivamente hay un tema de educación que falta.
¿Compartes tú esto que falta educación y que por otro lado es donde se generan las situaciones más violentas en la sociedad, en la familia? Sí, por supuesto, pero al final uno tiene que tratar de solucionar los problemas y como todo problema tiene dos aristas. Tiene una arista de largo plazo que se soluciona con la educación, pero también tiene una arista de corto plazo que es qué hacemos con las personas que están siendo víctimas hoy día de violencia. Entonces, esa situación no se resuelve con educación, porque hoy día ya esas personas están mal aprendidas, por así decirlo. Yo no considero que lo que haya dicho el general sea una vergüenza. Yo todo lo contrario, yo creo que Carabineros está tan cuestionado por alguna parte de la opinión pública que finalmente lo que ellos hacen hoy día es decir, ¿sabe qué? A mí no me pida después resultados porque yo hoy día le estoy diciendo que mis capacidades son muy limitadas para lo que hoy día ya existe. Entonces, eso es parte de decir, el problema no es de Carabineros, el problema es del Estado. El problema es cómo el Estado es capaz de hacerse cargo de lo que hoy día no está siendo suficiente. Ya tendrán que, no sé, que ver si también le piden a la PDI, si aumentan la dotación de Carabineros, porque en definitiva lo que hoy día nos están diciendo es, oiga, no me pase la cuenta mañana, porque yo hoy día le estoy diciendo que mis atribuciones y mis capacidades son limitadas. Que es un hecho valiente, pero a la vez sincero. Yo concuerdo contigo, Francisco. A mí me parece que esta manifestación de verdad del general director de Carabineros pone la urgencia en encontrar una solución. Él agregó en su declaración que es altamente probable que lleguemos tarde a un hecho de violencia intrafamiliar. Ahora, aquí hay otro asunto, Gastón, Francisco, quien quiera hacerse cargo de lo que voy a plantear. Hay una parte de la sociedad que dice que Carabineros está enfocada en la represión. Cuando tú ves lo que ocurre, por ejemplo, en las manifestaciones, en la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, llámelo usted como quiera, se llama Plaza Baquedano, oficialmente, hay un despliegue policial que es bastante contundente. Aún así, pareciera ser insuficiente. Por otro lado, ustedes que están en terreno, Francisco, Gastón, saben también que hay una demanda de la ciudadanía y hay una queja permanente de la falta de respuesta de Carabineros. Al llamado no acuden. Y Carabineros, por otro lado, sostiene que no lo hace porque no tiene cómo, porque faltan recursos. Entonces, este es un problema que es muy complejo, porque cuando nosotros estamos discutiendo esto, muy probablemente en los hogares de la región del Biobío, una mujer está siendo víctima de violencia intrafamiliar, de maltrato, está siendo golpeada. Entonces, ¿cómo se resuelve este asunto? ¿Qué se le dice, Francisco, Gastón, a las personas que dicen Carabineros hoy día está dedicado a reprimir y no a sus labores preventivas y de cuidado de las personas? Que también es una crítica que está ahí. ¿Quién? Pancho. Mira, bueno, yo agarro el guante. Que parta Francisco nomás. Ya. Mira, primera cosa, tú lo mencionaste tangencialmente. Yo quiero decir que me parece absolutamente impresentable que el gobierno haya decidido retirar la estatua del general Baquedano. Sí. Yo creo que eso es ceder ante la delincuencia y ante el vandalismo. Es como la historia del sofá de Donoto, Francisco. Exacto, es no ser capaz de controlar el orden público, entonces mejor saco lo que está haciendo el ícono del desorden. Y da lo mismo, porque lo que pongan en el fondo va a hacer, y si no es la Plaza Baquedano, será, qué sé yo, cualquier otra plaza el día de mañana. Entonces es una situación que como parte del gobierno a mí me avergüenza profundamente. Dicho eso, la palabra represión yo creo que es una de las palabras más manoseadas de este último tiempo. Porque ¿qué es lo que se entiende por represión? O sea, si hay gente que está haciendo vandalismo, desastres y desórdenes, lo que hay que hacer es ordenarlo. Carabineros es la institución a la que nosotros le entregamos el poder para que ordene la sociedad, para que ponga orden cuando hay desorden. ¿Eso es represión? Para mí eso no es represión, para mí eso es cumplir con el mandato ciudadano que se le ha entregado a Carabineros. Pero Francisco, tú has estado en terreno, a ti te han dicho los vecinos, yo estoy seguro de eso. Oiga, llamamos a Carabineros, llegan tarde porque dicen que o el auto está malo, o tienen un solo furgón para el cuadrante, o no hay personal, sí, pero etcétera. Álvaro, eso es lo mismo cuando llamaban a bomberos y llaman a una ambulancia.
No, pero... La crítica para los servicios de emergencia siempre es la misma, no solo Carabineros. Gastón. Entonces, entonces puede ser, sí, a lo mejor Carabineros cumple una labor que tiene que llegar más rápido, pero de repente uno dice, bueno, a lo mejor bomberos, si se está quemando la casa tiene que llegar más rápido bomberos. Lo que pasa es que nosotros, como personas, como seres humanos, nos encantaría la inmediatez de la reacción ante cualquier situación. Lo mismo que cuando yo estoy sufriendo, yo quiero al tiro que me atiendan en la urgencia. Y cuando me hacen esperar, digo, pucha, la urgencia es lenta. Entonces, hay que poner también las cosas en su mérito, porque obviamente que a mí me gustaría que si me estoy quemando, que se me está quemando la casa, los bomberos lleguen a los 2 minutos. Todo esto a lo mejor, Gastón Saavedra, forma parte de la necesidad de la refundación de Carabineros que plantean algunos. Gastón. A ver, es que hay varias cosas. Uno, el tema, reitero, el de la violencia intrafamiliar, que creo que es una arista dramática de la sociedad que tiene que ver con la convivencia entre personas y obviamente socava la vida familiar porque esto además se produce cuando hay la presencia de hijos. Entonces, la herencia que estamos sembrando en esta convivencia violentísima es funesta para el futuro. Entonces, de ahí es que hay que poner la pelota al piso y abordar este desafío más allá de las dotaciones policiales. Creo que es un problema que la sociedad requiere de voluntad como para que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, la sociedad civil, las mismas policías, el juzgado, los tribunales de la familia, en fin, establecer un trabajo de carácter integral, colaborativo, para el abordaje del tema, porque los números que ha puesto en la mesa el general, más allá de la discusión de fondo respecto de Carabineros, nos deben llamar poderosamente la atención y desafiarnos, por lo tanto, a encontrar una salida respecto de este punto. Y lo segundo es que claramente esto tiene que ver con cómo hoy día, o sea, ¿para qué queremos a Carabineros? ¿Cuál sería el rol de Carabineros en el siglo XXI? O las policías. Y por lo tanto tiene que ver claramente con el otro tema que tú mencionas, cómo reorganizamos Carabineros, cómo efectivamente, a partir de que siempre es vilipendiado porque no están a tiempo, porque la respuesta de ellos es que nos faltan recursos, eso es verdad, o que me ha tocado comprobar también que están malos los vehículos, que el parque automotriz dura poco, en fin, que la dotación es escasa, que en la medida en que entra un funcionario y pasan los 20 años ya no tiene la misma capacidad de proceder y hay otros, humanamente también hay otros privilegios en la vida porque ya seguramente a los 20 años también tiene una familia, entonces el accionar de él también lo mira con otros ojos. En fin, hay una serie de situaciones que tenemos que ver en Carabineros y obviamente pasa por unos decimos refundación, otros dicen readecuación, lo que sea, pero Carabineros evidentemente no puede continuar como está respecto de su procedimiento y tenemos que tener una policía que tenga características distintas, que tenga, como es en otras partes del planeta, tenemos que observar lo que ha pasado con otras también y que se han tenido que modernizar o adecuar a los tiempos que se viven. Una es para disolver, para mantener el orden público, que esa es una cosa, para actuar preventivamente, y otra que tiene que ver con esto que le estamos pidiendo. Oye, además tiene que preocuparse usted de resolver los problemas intrafamiliares que son muy complejos y que merecen un trato distinto y capacidades distintas desde el punto de vista de los funcionarios que están allí, y ahí yo tengo serias dudas también de la forma como proceder, de cómo actuar para evitar, ojalá, llegar anticipativamente a estos hechos y no solamente llegar a constatar que por ahora tenemos 11 actos de violencia intrafamiliar. Entonces, requiere de una reingeniería profunda, Carabineros y las policías, también las investigaciones y el sistema que tenemos para proteger las familias, que es donde está el punto principal en el país. Ahí, diputado Saavedra, desde el punto de vista presupuestario, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ¿ha sido priorizado o no ha sido priorizado en los últimos presupuestos? Evidentemente que siempre no es un ministerio principal y cuando tienen que meter la tijera en Hacienda, estos son los ministerios que primero caen y evidentemente aquí ese criterio es el que hay que empezar a cambiar porque el costo
que después si uno evalúa el costo-beneficio, el costo que está teniendo la sociedad respecto de este punto es altísimo porque tienes que destinar muchos más recursos en la reparación. Entonces, hay que cambiar respecto del orden de prioridades porque, reitero, lo que ha hecho el general, yo lo valoro porque nos ha dicho, mire, aquí hay es una luz roja gigantesca que está encendida, ocupémonos y ocupémonos de resolver este problema y no solamente centrarnos en las capacidades que tenga o no Carabineros, que son criticables. Yo valoro, Gastón, tu posición porque es una posición muy estadista pensando en la solución del problema. Porque es re fácil decir, oiga, los Carabineros entonces hay que refundarlos porque están reconociendo que no tienen las capacidades. La verdad es que... Para mí, Carabineros no sirve para nada. Sí. La verdad es que hoy día Carabineros es una institución a la que le faltan atribuciones y le faltan medios que tiene que hacerse cargo el Estado y el gobierno de proporcionárselo. ¿Puedo cambiar el tema? Me van a retar. Sí, cámbialo nomás. Pero ya nos quedó claro que en el fondo faltan recursos, falta formación, falta educación, faltan muchas cosas para poder avanzar en este tema. La luz roja que puso el propio general director de Carabineros me parece que es urgente abordarla desde el punto de vista del Estado en todas sus instituciones. Eso, y no centrarse en la institución, sino centrarse en cómo el Estado es capaz de apoyar a la institución para que la institución pueda cumplir con su mandato como corresponde. ¿De qué quieres hablar, Pancho? También quiero hablar sobre el destino perdona, Francisco, y el destino de los recursos que muchas veces instituciones privadas que tienen por propósito ayudar a la reparación o ayudar a la contención familiar, porque hay hartos recursos que se destinan del Estado para esto. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento y cuán efectivo y eficaz es el funcionamiento de estas instituciones que son, me estoy refiriendo a fundaciones y otras que se dedican a estas tareas y que cuán efectivas son? O sea, llegó el tiempo de revisar todo para entonces el abordaje de un tema que es dramático y que nos debe sonrojar como sociedad. Pancho, dale. Sí, lo que yo quería conversar es preguntarle a Gastón si es que él estaría dispuesto a avanzar en una legislación como la que acaban de aprobar los británicos contra la destrucción de monumentos públicos. Visto lo que hemos visto en Santiago con la estatua de Baquedano, visto lo que hemos visto aquí en Concepción con la estatua de Pedro de Valdivia en la plaza que la vimos casi en tiempo real como cayó. Sí. En tiempo real. Entonces, ¿es algo en lo que tú estarías dispuesto a avanzar? Porque finalmente se está atentando contra nuestra historia, contra nuestras tradiciones, y es vandalismo puro, porque tú me puedes... Porque ¿quién puede decir que hay algo genuino y bonito detrás de eso? A ver, lo que pasa, una protesta, una manifestación tiene la legitimidad del objetivo para la que se convoca. Ahora, si te juntas para hacer actos violentos, pierde toda legitimidad y validez. Ahora, respecto de los monumentos y el destrozo de esto, obviamente nadie va a estar de acuerdo con ese tipo de situaciones, pero cuando se llega al punto de lo que pasa en la Plaza Baquedano, que así se llama oficialmente, ya ha cambiado de nombre, antes se llamaba Plaza Italia y antes tenía otro nombre en su origen. Entonces, ha ido cambiando y se trata de resolver un problema que nos está provocando más bien puntos de desencuentro socialmente y no es que alguien se lleve la victoria porque retiran el monumento de ahí de la plaza, sino que creo que hay puntos de fondo mayores que son los que nos tienen que preocupar como sociedad más que la estatua del general Baquedano, que es claro, un hecho casi a esta altura voy a calificarlo de pintoresco la discusión, porque un día lo limpio, otro día lo ensucio, entonces no estamos viendo el punto de fondo. O sea, esa congregación que se da ahí todos los viernes o el día que sea, ¿cuál es el objetivo político que tiene? Ya, manifestar el descontento, manifestar la falta de libertad, manifestar todo lo que han dicho. Entonces vamos a discutir, yo soy enemigo de discutir las cosas lateralmente, vamos a la discusión del tema de fondo para resolver el problema y no estemos la pelota para el córner porque no nos sirve. Entonces, pero ¿y qué pasaría? Todo lo que tú quieras, pero estamos resolviendo el problema de fondo. ¿Por qué se generan estas manifestaciones? Esa es la pregunta que yo me hago. Y ahí, está bien, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si todos los jueves o todos los viernes fueran y ensuciaran, pintaran, intentaran de botar la estatua de Allende que está fuera de La Moneda?
¿La posición sería la misma o usted o la izquierda diría, sabe que ahora sí preocupémonos de proteger los monumentos? Mira, como eso no va a pasar, a ver, salvo que fueran ustedes, ¿Por qué? salvo que fueran ustedes y la mesa, pero... ¿No? Sí, ¿Porque sí, los otros son ustedes? Lo pregunto. Pero que lo que pasa es que si seguimos con ese discurso de que, oye, ¿qué pasa si rayan Allende? ¿Qué pasa si...? No, si el punto no son las estatuas, no son los monumentos, el punto está en la discusión de fondo que hoy día tenemos en la sociedad respecto de los problemas que derivaron en las manifestaciones públicas, y ese es el abordaje que tenemos que darnos. O sea, tenemos que... Pero mientras logramos ese abordaje que puede ser de muy largo plazo, ¿está bien que permitamos que sigan votando estatuas y votando los monumentos nacionales? Pero que, mira, lo único que teníamos que hacer, o sea, y creo que acordó el Consejo de Monumentos cómo resolver el problema, ya por una amplísima mayoría. Entonces, muy en contra de los propios partidarios del gobierno, digamos. Bueno, pero hubo una mayoría de que el Consejo que tiene atribuciones le propone al gobierno. Entonces, el gobierno debiera buscar una salida más que estar en un gallito permanente, debiera, si yo fuera gobierno, o sea, yo estaría por cómo elimino una zona de conflicto, más que mantenerla latente, porque creo que eso es lo peor que nos hace como país. Oye, interesante como ustedes hacen el programa solo, ¿ah? Nosotros estábamos aquí mirando a Gastón y a Francisco. Interesantes puntos lo que plantea Francisco, lo que plantea Gastón, y desgraciadamente se nos quedó fuera otro que queríamos nosotros plantear. Ya, pero, les vamos a contar. Pero larguémonos, pues si Álvaro, ¿cuál es el problema? Que hay problema. Después nos llaman, nos tiran las orejas a nosotros. Pero no vamos a alcanzar. Mire, nosotros queríamos hablar antes de ayer con el Seremi de Obras Públicas para preguntarle por el puente Bicentenario y por el puente industrial. Teníamos la entrevista concertada, lamentablemente después del Seremi parece que le surgió un inconveniente y no pudimos hablar de eso. Fíjate tú que... No tenía la respuesta, a lo mejor. No lo sé. Yo siempre actúo de buena fe, mi querido Francisco, pero... A mí me dijeron que tenía un llamado y que tenía que salir a terreno. Por lo tanto, yo... Entonces, ¿sabes lo que a mí me produce, a nosotros aquí nos produce cierta irritación? Es que el puente Bicentenario probablemente se termine 10 años después de iniciado. Entonces, yo no sé si esto hubiera ocurrido en la capital del reino, se hubiera aceptado, diputado Francisco. No es inaceptable, evidentemente, para la región nuestra o para cualquiera sea. O sea, no puedes demorarte 10 años en construir, porque hasta que no se entregue está en construcción. Sí, claro. Entonces, eso es inaceptable para todos. Hemos pasado todos los colores del gobierno. Sí, o sea, es una cuestión que no puede seguirse dando como país. Si estos son los puntos que debemos abordar. Y yo te digo, porque también fuimos gobierno nosotros, sí. Entonces eso no puede ser lo mismo que pasa con el nuevo puente. Es necesario mejorar la conectividad, tiene que ver con la dignidad de los habitantes de la región del Biobío. Eso es lo que tiene que ver. Y en eso están los de la UDI, están los del PS, están los de todos los colores y de los que no también. ¿Ya? Ese es el punto. Y entonces eso es inaceptable, que el aparato público, que el Estado, que a mí no me parece que el Seremi de Obras Públicas no haya estado en la conversación, porque, mira, todos hemos estado en el gobierno, simplemente esa acción creo que es también repudiable, inaceptable, porque se trata de esto, de hacer deber, de dar a conocer cuál es el problema de fondo que tiene la terminación de un puente y el comienzo de otro. Bueno, después sacó una declaración pública y el Seremi precisamente justo de lo que nosotros queríamos preguntar. Francisco, yo creo que tú estás conteste con esto, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para que se termine este asunto? Imagínate, el puente Bicentenario no ha empezado a construirse todavía y la concesión está otorgada hace mucho tiempo. O sea, la pregunta que yo me hago respecto del puente industrial, y ya nos fuimos a las pailas con los titulares y todo eso, pero la pregunta que yo me hago es ¿quién paga a la concesionaria que ya tiene la concesión? Entonces, todos los días que pasan es plata que el Estado le paga a la concesionaria porque no se puede iniciar la obra. Me imagino, a lo mejor estoy equivocado, Gastón. Francisco, ustedes que se manejan más en ese tema. Pero ¿quién está pagando esto que se demora en el puente industrial? ¿Quién está concesionado? Desconozco el proceso por el que está. Yo me imagino que nadie está desembolsando plata. No sería casi un motivo de investigación. denuncia y de investigación, digamos.
Pero sí lo que yo quiero decir es que el puente bicentenario es un monumento a la ineptitud, con todas sus palabras, del gobierno nuestro, lo dijo Gastón, de los gobiernos de la izquierda, en general de la ineficiencia del Estado para poder resolver, y de la poca agilidad del Estado para poder resolver problemas. Porque fíjate que el principal problema que tenía la conexión eran las familias que vivían en Aurora de Chile. sector, en Aurora de Chile. La gran mayoría de las familias aceptó la solución que se les entregaba. Y ahora hay una. Y hoy día se les está construyendo y ya se han podido ir a vivir a sus nuevas casas. Pero como una familia, o 7 familias, porque hay 2 versiones distintas, sí, como una o 7 familias son capaces de poner en jaque el desarrollo de una ciudad. Eso es lo que tiene que pensar el Estado si quiere ser un ejecutor eficiente en el futuro. ¿Cómo podemos resolver la situación de una manera mucho más rápida? Porque no puede ser que una familia o 7 familias estén poniendo en jaque y estén atrasando en años un proyecto que para la ciudad es tan beneficioso. Francisco Ibieta, Gastón Saavedra, tenemos tema. Yo creo que ahí hay 2 asuntos que hay que resolver. El puente bicentenario y lo del puente industrial. La concesión, insisto, se otorgó el año 2000. Estábamos en el... A ver, espérate, ¿cuándo fue el gobierno? No me acuerdo si fue el 2017, 2015, sí. 2015-2016, desde ahí que está otorgada la concesión. O sea, pasó todo el gobierno de la presidenta Bachelet y está pasando todo el gobierno del presidente Piñera y el puente todavía no inicia su construcción. ¿Quién resarce a la concesionaria por el daño que eventualmente está sufriendo? Muchas gracias, Estelares. Gracias, Gastón. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Que estén muy bien. Buenas semanas. Chao, chao.